Tomás Alva Edison, fue uno de los mayores inventores de la humanidad. Científico, empresario estadounidense, fue el iniciador de muchos de los artefactos que conocemos actualmente, la base de algunos que ya fueron transformados hoy en día por algunos mejores. Pero sí, él fue el que los descubrió experimentando. Algunos como el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo a gran escala al proceso de invención, algo que más adelante también implementaría Henry Ford para crear los vehículos. Edison fue un inventor prolífero que registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otros en Reino Unido, Francia y Alemania. Algunos de los mayores impactos fue el de la luz eléctrica y el suministro de electricidad, con un sistema de generación y distribución de energía a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno. También estuvo en los mercados de grabación de cine y cinematografía, que se convirtió en una nueva y poderosa industria. Sin él tal vez ni siquiera existiría la industria de cinematografía o lo hubieran descubierto mucho después. También sus inventos contribuyeron a las telecomunicaciones como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico como el que actualmente incluye Elon Musk, la energía eléctrica y la grabación de música de películas. Él fue el hijo menor de 4 hermanos, hijo de Samuel Eden Edison y Nancy Matthew Elliot. Sus antepasados provinieron de Ámsterdam y se establecieron en Río Passaic, en Nueva Jersey. John Edison, el abuelo del inventor, se alistó en el bando de los británicos durante la Guerra de Independencia y al final de la misma tuvo que refugiarse en Nueva Escocia. Después de un tiempo se trasladó a Canadá para residir en Bachman, en la zona del lago Erie. Cuando estalló la rebelión canadiense en 1837, Samuel Edison, el padre del inventor, se unió a los insurgentes. Una vez más, la familia se vio obligada a huir a los Estados Unidos. En 1840, Samuel Edison estableció una pequeña maderería en Milán, Ohio. Antes de establecerse en Milán, su esposa Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido 4 hijos. Posteriormente tuvo 3 más, pero murieron 3 de los primeros en la década de 1840. La esposa de Samuel Edison dio a luz a su 7º hijo. Le llamaron Thomas, por su antepasado de la familia, y Alva en honor al capitán Alva Bradley. La actividad en Milán, marginada por el ferrocarril, fue disminuyendo poco a poco y la crisis afectó a su familia, que tuvo que emigrar de nuevo a un lugar más próspero cuando Tomás ya tenía 7 años. En 1855, a los 8 años y medio de edad, entró a la escuela en Port Huron, Michigan. Después de 3 meses de asistir a la escuela, fue expulsado, alegando su maestro la falta absoluta de interés y torpeza a causa de su comportamiento a una sordera parcial que contrajo en un ataque. Su madre posteriormente asumió en lo que resta la educación del joven de la familia, tarea que desempeñó con poco talento, pero consiguió inspirar en Tomás Alva Edison aquella curiosidad sin límites que sería la característica más destacada de su carrera. Cumplidos los 10 años, el pequeño Tomás instaló su primer laboratorio en el sótano de la casa de sus padres y aprendió él solo rudimentos de la química y la electricidad. Pero a los 12 años se percató que además de que podía explotar no solo su capacidad creadora, sino también su agudo sentido práctico. Así que, sin olvidar su pasión por los experimentos, consideró que estaba en su mano ganar dinero, materializando alguna de sus buenas ocurrencias. Su primera iniciativa fue vender periódicos y churros en el tren que hacía trayectos de Perth Horn a Detroit. Había estallado la guerra de recesión y los viajeros estaban ávidos de noticias. Edison convenció a los telegrafistas de la línea férrea para que expusieran en los tablones de anuncios de las estaciones breves titulares sobre el desarrollo de la contienda. Sin olvidar añadir al pie de los detalles completos, aparecían en los periódicos. Esos periódicos los vendía el propio Edison en el tren y así empezó a ganar dinero. Al mismo tiempo, compraba sin cesar revistas científicas, libros y aparatos. Llegó a convertir el vagón de equipajes del convoy en su nuevo laboratorio. Aprendió a telegrafiar y tras conseguir a bajo precio y de segunda mano una prensa de imprimir, comenzó a publicar un periódico por su cuenta, el Weekly Herald. Una noche mientras se encontraba trabajando en sus experimentos, un poco de fósforo derramado provocó un incendio en el vagón. Consiguieron apagar el fuego
pero arrojaron por la ventana los útiles de imprimir, las botellas y los 1000 cacharros que abarrotaban el furgón. Todo el laboratorio y hasta el inventor fueron a dar a la vía. Así terminó el primer negocio de Thomas Alva Edison. El joven Edison tenía solo 16 años cuando decidió abandonar el hogar de sus padres. La población en que vivía le resultaba ya demasiado pequeña. No faltando la iniciativa, se lanzó a la búsqueda de nuevos horizontes. Por suerte, ya dominaba a la perfección el oficio de telegrafista y la guerra civil había dejado muchas plazas vacantes, por lo que fuese donde fuese, le sería más fácil encontrar trabajo. Durante los siguientes 5 años llevó una vida errante, de pueblo en pueblo, con empleos ocasionales. Se alojaba en sórdidas pensiones e invertía todo cuanto ganaba en la adquisición de libros y de aparatos para experimentar, desatendiendo totalmente su aspecto personal. De Michigan a Ohio, y a Indianápolis, luego Cincinnati y unos meses después Memphis. Había pasado antes por Tennessee. Como pueden darse cuenta, toda su vida fue de cambio, tanto en la forma de trabajar, de innovar, como de las ciudades en las que se encontraba. Su siguiente trabajo fue en Boston, como telegrafista en turno de noche. Llegó allí en 1868 y poco después de cumplir 21 años pudo hacerse con la obra de un científico británico, Michael Faraday, cuya lectura influyó positivamente en él, la lectura llamada Experimental Research in Electricity. Hasta entonces solo había merecido la fama de tener cierto don mágico que le permitía arreglar fácilmente cualquier aparato averiado. Ahora Faraday le proporcionaba el método para canalizar todo su inventivo. Se hizo más ordenado y disciplinado y desde ese entonces adquirió la costumbre de llevar encima un cuaderno de notas y siempre a punto para apuntar cualquier idea o hecho que reclamara su atención. Convencido en su meta profesional, Edison abandonó el puesto de trabajo que ocupaba y decidió hacerse inventor autónomo, registrando su primer patente en 1868. Se trataba de un contador eléctrico de votos que ofreció al Congreso, pero los miembros de la Cámara calificaron el aparato de superfluo. Jamás olvidó el inventor estadounidense esa lección. Un invento por encima de todo debía ser necesario. Llegó Edison a Nueva York en 1869. Un amigo le proporcionó alojamiento en el sótano de Gold Indicator, oficina que transmitía telegráficamente a sus abonados las cotizaciones de la bolsa neoyorquina. Al poco de su llegada, el aparato transmisor se averió. Él se ofreció voluntariamente a repararlo, lográndolo con asombrosa facilidad. En competencia, se le confió el mantenimiento técnico de todos los servicios de la compañía. Ahí aprovechó la primera ocasión que se le presentó para trabajar de nuevo por su cuenta. Muy pronto recibió un encargo de Western Junior, la más importante compañía telegráfica en ese momento. Se le instaba a construir una impresora efectiva de la cotización de valores de la bolsa. Su respuesta a ese reto fue un gran invento, el Edison Universal Stock Printer. Le ofrecieron por el aparato $40,000, cantidad que le permitió por fin sentar cabeza. Se casó en 1871 con Mary Stewart, con la que tuvo 2 hijos y una hija, e instaló un pequeño taller bien equipado en Newark, New York, en el que continuó experimentando en el telégrafo y en busca de nuevos perfeccionamientos y aplicaciones. Su mayor contribución en este campo fue el sistema cuádruple, que permitía transmitir 4 mensajes telegráficos simultáneamente por una misma línea, 2 en un sentido y 2 en otro. La primera de sus lámparas estuvo lista el 21 de octubre de 1879. Se trataba de una bombilla de filamento de bambú carbonizado, que superó las 40 horas de funcionamiento interrumpido. La noticia del hecho hizo caer en picada las acciones de la compañía de alumbrado de gas. En lo sucesivos, Edison se ocupó en mejorar su bombilla. Fue esta actividad la que le llevó hacia el único de sus descubrimientos que permanece a una área estrictamente científica. Ocurrió en 1883. Trataba de averiguar por qué su lámpara de incandescencia se ennegrecía con el uso. En el transcurso de tales investigaciones, el prolífico inventor presenció la manifestación de un fenómeno curioso. La lámpara emitía un resplandor azulado cuando era sometida a ciertas condiciones de vacío y se le aplicaban determinados voltajes. Edison averiguó que tal emisión luminosa estaba provocada por la inexplicable presencia de una corriente eléctrica que se establecía entre las 2 varillas que sostenían el filamento de la lámpara, y utilizó dicho fenómeno, que recibió su nombre, para concebir un contador eléctrico cuya patente registró en 1886. De hecho, Edison
pudo haber dado aquí el paso de electrotecnia a la electrónica. No supo, sin embargo, calibrar la importancia del descubrimiento. Su método más próximo al ensayo y error que a la deducción científica se lo impidió. Hubo que esperar a que el ingeniero británico John Ambrose Fleming, un tecnológico de sólida formación científica, diera el paso. En 1897, cuando lo logró, tras discretas modificaciones, transformar el contador eléctrico de Edison en la válvula de vacío, el primero de una gran serie de dispositivos eléctricos que dieron origen a una nueva era tecnológica. En 1886, 2 años después de que falleciera su esposa, Edison se casó con Minna Miller, mujer de carácter fuerte, hija de un rico industrial cuya influencia sobre su excéntrico marido se hizo notar, ya que consiguió hacer de él una persona más sociable. El matrimonio tuvo 3 hijos, uno de los cuales, Charles, se dedicó a la política, llegando a convertirse en gobernador del estado de New Jersey. Al año de casarse, Edison trasladó su laboratorio de Menlo Park a la West Orange, New Jersey. Creó ahí un gran centro tecnológico, el Edison Laboratory, actualmente monumento nacional, en torno al cual levantó numerosos talleres que daban trabajo a más de 5,000 personas. La electricidad continuó absorbiéndolo la mayor parte del tiempo, pues se ocupaba de todos los aspectos relativos a su producción y distribución. No con mucha suerte, sin embargo, ya que cometió un grave error al insistir en el sistema de corriente continua cuando existían razones de peso en favor de la corriente alterna. Edison se interesó también por muchos otros sectores industriales, la producción de cemento y de materias químicas, la separación electromagnética del hierro y la fabricación de baterías y acumuladores para automóviles, que fueron algunos de sus preferidos. Su último gran invento, el Kintographat, cuya patente registró en 1891, se trataba de una rudimentaria cámara de cine que incluía, sin embargo, un ingenioso mecanismo para asegurar el movimiento intermitente de la película. En 1894, Edison abrió el Kinetoscope Parlor en Broadway, New York, donde un solo espectador se sentaba frente a una mirilla en una cabina de madera para ver la película, que se iluminaba desde atrás por una lámpara eléctrica. Aunque el Kinetoscope Parlor despertó inmediatamente la atención como atracción de feria, Edison no creyó nunca que fuese importante encontrar algún sistema de proyección para mayores auditorios, lo que le impidió dar el paso definitivo al cinematógrafo de los hermanos Lumière. La actividad de este gran inventor se prolongó más allá de cumplidos los 80 años, completando la tarea de sus realizaciones tecnológicas hasta totalizar 1093 patentes que llegó a registrar en su vida. La arteriosclerosis, sin embargo, fue minando la salud de este inquieto anciano, cuyo fallecimiento tuvo lugar el 18 de octubre de 1931 en West Orange, New Jersey. Él fue un gran inventor, tal vez no concluyó todos sus proyectos, pero sin él, los hermanos Lumière no hubieran tenido la base para crear el cine. O no tendríamos tal vez energía eléctrica como la conocemos hoy en día. O tal vez los autos eléctricos serían inimaginables. Él fue el autor o la base de muchos de los artefactos que tenemos hoy en día, gracias a su ímpetu de nunca desistir en experimentar. Se dice que en la bombilla incandescente tuvo más de 1000 fracasos, pero eso no lo detuvo, sino siguió hasta conseguirlo. Bueno, este es un resumen rápido de su vida. Si te gustó, dale like y comenta si quieres que se hable de algún tema en específico. Suscríbete y prende la campanita para recibir notificaciones cada que se suba un nuevo video. Muchas gracias.